Hola, buenas noches, ¿cómo están, pastores de la red de sociales, amados compañeros de esta plataforma Cosecha Intercontinental? Le damos las buenas noches, damos la honra y la gloria a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a invitar al pastor José Morales que traiga una palabra de oración para dar inicio a esta reunión. Pastor José Morales, adelante con la oración. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor José Morales nos encuentra. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria por tu inmensa y grata voluntad, Señor, de estar en esta noche con nosotros por medio de tu Espíritu Santo y poder escuchar, oh Dios, tu bendita palabra, cual tú has preparado, Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te alabamos también por los pastores que nos acompañan a través de las redes sociales. Donde quiera que ellos se encuentren, oh Dios, tu bendición los alcance, Señor, por medio de los medios de comunicación, Señor. Y damos, oh Dios, la gracia de tener a tu siervo, el pastor Antonio Gutiérrez, desde México, que en esta noche, Padre, comparte con nosotros las Sagradas Escrituras. Bienvenido, pastor Antonio. Amén, amén. Amén, hermano Heredia Pardo. Saludos a todo el continente americano, a todas las redes sociales que nos están permitiendo llegar a las distintas partes. A buenos días, buenas noches, buenas tardes. A cualquier hora que puedas tú ver este video, pues damos la gloria al Señor y damos gracias a Dios y a nuestro amado siervo Heredia Pardo que nos permite una vez más estar con ustedes para alabar, para glorificar, para bendecir el nombre del Señor. Así que Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Y aquí estamos. Queremos honrarte, Padre. Queremos darte la gloria, Padre. Queremos darte todo el honor, Padre Celestial. Queremos, Señor, darte gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y darnos la oportunidad ahora de ser tus siervos y trabajar en tu obra, Padre Celestial. Y gracias por tu amado Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad y a toda justicia, Padre Celestial. Adoramos y glorificamos tu nombre, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, pues reciban un saludo desde aquí, desde Chimalhuacán, Estado de México. Y pues Dios ha sido grande con nosotros, ha sido misericordioso con nosotros y estamos trabajando en su obra de acuerdo a lo como Él quiere que nosotros trabajemos, de acuerdo a su voluntad de Él. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6 al 9. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. A cada uno, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio, edificio de Dios. Así que, amados hermanos, ¿cómo
¿Cómo poder ver el crecimiento de nuestra iglesia, de nuestra comunidad cristiana? Y fíjese lo que voy a decir. Fíjese que yo no soy agricultor, pero fíjese que tengo un amigo que se llama Pedro, y Pedro me regaló unas semillas de maíz, me regaló unas semillas de calabaza, me regaló unas semillas de frijol. Y bueno, entonces, aquí en la casa de ustedes tenemos aquí terrenito chiquito, pero tenemos tierra pequeña libre y plantamos estas semillas que nuestro amigo nos dio. Y entonces, los cuidados que se le tiene que tener a estas plantas son, hermano, son tremendos. La labranza, el labrar la tierra, el limpiar la tierra, hermano, no es cosa sencilla. No es cosa sencilla. El que llegue a nuestra mesa, por ejemplo, que llegue a nuestra mesa un plato de frijoles o que llegue a nuestra mesa unas calabazas, imagínese usted con su jitomatito, santo cordero, unas semillitas ahí de elote y un tocino, eso sí, un chile bien picante y un refresco bien frío y adelante. Pero todo el trabajo que se tuvo que hacer para que esa semilla diera su fruto y llegara a nuestra mesa esa preciosa calabaza que la hemos comido con sus elotitos y con su tocinito. El crecimiento y el cuidado de la planta, hermano amado, no es sencillo. Fíjese que por muchos años empezamos a cuidar también un árbol de durazno. Y, hermano, lo sembramos y lo estuvimos cuidando y creció tan tremendamente que lo tuvimos que podar. Y entre más lo podamos, ¿qué cree? Más fruto da. Pero también tenemos un aguacate. Y este aguacate lleva muchos años con nosotros también. Y lo empezamos a limpiar, lo empezamos a podar. Lo empezamos, hermano, a cuidar muy bien, de tal manera que el fruto que da este árbol es tremendo. De tal manera que hemos regalado kilos y kilos de aguacates y hemos regalado kilos y kilos de durazno. Y ahora estamos esperando la cosecha de lo demás. Cosecha intercontinental, esta preciosa plataforma. Y entonces no es fácil cuidar una planta. Y eso me hace pensar en que los que predicamos la palabra de Dios, los que predicamos el santo evangelio del Señor a través de esta palabra, a través de esta semilla, mis amados hermanos, tenemos que tener un cuidado con las semillas que estamos sembrando y en la tierra que la estamos sembrando. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que cuidar, hermano, de la semilla que Dios nos pone a nosotros en nuestros labios. Tenemos que cuidar la semilla que Dios pone en nuestro corazón, que Dios pone en nuestra mente, que Dios pone en nuestro espíritu y que Dios pone en nuestra alma. Porque depende de la forma en que nosotros sembremos, entonces vendrá la cosecha. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Dice la palabra del Señor, hermano, que el labrador, para poder cosechar, primero tiene que preparar la tierra. Y dice la Biblia que aquellos que reciben la palabra que usted y yo estamos dando son
buena tierra. Pero para que sea buena tierra, tenemos que darle un buen trato. Y ahora, como pastores, como predicadores de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en Timoteo, procura pues presentarte a Dios con diligencia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa, que predica, que habla bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que ver para un crecimiento en nuestra iglesia, entonces es al pastor, entonces es al predicador, tal cual es el gobernador, dice la palabra del Señor, así será el pueblo. Si nosotros como pastores, amado, precioso, si nosotros como pastores somos malos pastores, vamos a tener una mala iglesia. Vamos a tener un mal pueblo. Si el pastor es un pastor estafador, un pastor mentiroso, vamos a tener una iglesia estafadora y vamos a tener una iglesia mentirosa. Si tenemos, amado precioso, a un pastor que se encuentra mundanalizado, vamos a tener una iglesia mundanalizada. Pero si tenemos un pastor, si tenemos a una persona que está al pendiente de que tiene que entregar su vida al Señor, buscando la santidad, buscando que el Señor limpie su vida, que el Señor limpie su espíritu, su alma, su cuerpo, entonces vamos a tener una iglesia santificada. Tal cual es el gobernador, así es el pueblo. ¿Cómo queremos que nuestra iglesia crezca? Mira, precioso hermano, fíjate que la experiencia que yo tengo en esta situación es de que yo empecé, yo cuando digo yo, hermano, no lo digo con altanería, no porque, amado hermano, algo muy importante que debemos de tener los predicadores es que tenemos que tener la humildad. Porque si no hay humildad en nosotros, entonces la soberbia nos va a llevar al fracaso. Y entonces, fíjese que el Señor nos ha permitido por muchos años servir a varias iglesias y apoyarles. Pero algo importante que descubrí en mi vida, que descubrí en mi ministerio, es que empezamos a ayudar a otras iglesias y entonces yo, Antonio, descuidé la viña que el Señor me había dado. Porque empecé a cuidar viñas ajenas y cuando yo quise ver, mi viña estaba destrozada. Quiere decir que en el camino, preciosos hermanos, vamos perdiendo la visión. Quiere decir que en el camino vamos perdiendo la espiritualidad. Quiere decir, hermano, que dice el hermano Otoniel, que de repente nos volvemos muy como que nos volvemos famosos, como que empezamos a tener fama, pero esa fama empieza a estar mal fundamentada, empieza a estar mal dirigida, porque el que tiene que ser famoso, el que hace la obra en nosotros es Cristo Jesús. Y de tal manera, mi amado hermano, que llega el momento en que ahora, después de la pandemia, las iglesias muchas cerraron, unas iglesias de plano desaparecieron, porque ya no se pudo pagar el costo del salón, porque ya no se pudo pagar la renta. ¿Por qué? Porque de repente ya no hubo quien predicara.
Tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos, porque si queremos que nuestras iglesias crezcan, tenemos que empezar con nosotros mismos. Antes de cualquier cosa, amado precioso, tenemos que lograr usted y yo crecer nosotros primero. Algo importante que hemos descubierto a través de la palabra del Señor, yo sé que usted también lo sabe, es que el Señor lo primero que hizo fue preparar discípulos. Y al preparar a sus discípulos, al preparar a aquellos que iban a continuar con la obra, amado hermano, Jesús los preparó de tal modo que los confrontaba a la situación en la que ellos vivían. Quiere decir que entonces el Señor tiene que confrontar nuestra vida como predicadores para poder ser sus discípulos. Porque antes que nada, antes que cualquier otra cosa pase, mi precioso hermano, mi preciosa hermana, es que lo que el Señor quiere, es que lo que Dios anhela, es que usted y yo seamos sus discípulos. Primero, como lo hizo el Señor Jesús encarnado, cuando llegó a la tierra y nació y se hizo hombre y crecía, dice la palabra del Señor, en conocimiento y en sabiduría. De tal manera que el niño iba creciendo en conocimiento y en sabiduría. Lo que Dios quiere de nosotros es que usted y yo primero tengamos el conocimiento y la madurez para poder sobreedificar lo que tenemos que hacer. Entonces, nos encontramos, preciosos hermanos, con que lo primero que tenemos que hacer para que nuestras iglesias crezcan es crecer primero nosotros. ¿Y cómo vamos a crecer? Y dice la palabra del Señor que en alguna ocasión dijo el Señor, ¿y a quién enviaremos y quién irá? Y entonces de repente vemos que la obra es mucha, la mies es mucha y los obreros pocos. Porque no todos los que están en la obra son buenos obreros. No somos buenos obreros. Algo nos falta. Nos falta que nos pulan. Nos falta que nos cincelen. Dice que aquí en Chimalhuacán, donde yo vivo, hay algo que le llaman la Feria de la Piedra. Entonces traen unos tremendos bloques de piedra de granito, incluso de mármol, y empiezan los artesanos a darle forma a aquellas piedras y a picarle con el cincel y el martillo, de tal manera que ellos están perfeccionando esa piedra para poderla hacer una obra de arte. Es decir, que si usted y yo queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que dejar que Dios haga algo en nuestra vida. Quite lo que a Él no le gusta. Es decir, el Señor nos confronta. A Pedro lo confrontó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino también Pedro necesitó una liberación poderosa de parte de Dios. Porque recuérdense que el Señor les dijo, es el momento en que me van a entregar y el Hijo del Hombre tiene que morir. Y Pedro le dice, no te acontezca tal. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás.
Es decir, a veces, hermano, no solamente manejamos una falsa humildad o un falso avivamiento dentro de nosotros, como dirigentes, como pastores, como evangelistas, como profetas, como maestros, como apóstoles, y hermano, resulta de que en realidad de repente no somos nada. Entonces, para que nuestra iglesia sea acrecentada, debe de haber primero calidad en nosotros, no cantidad, porque podemos tener iglesias sumamente llenas. De repente nos volvemos muy ¿cómo se dice? Como que nos gusta hacer muchos eventos. Y esos eventos ocupamos grandes plataformas donde podemos ver luces, donde podemos ver música, donde podemos ver algarabía, pero falta la presencia de Dios. Quiere decir que solamente manejamos el emocionalismo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo lo he hecho. Porque yo sé de esas cosas, pero también sé cuando el Señor te confronta y te dice, no es por ahí, porque lo que el Señor anhela de nosotros para que nuestra iglesia crezca es que los pastores, los predicadores, busquemos la santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, al leer yo ahora a Pablo, aquel hombre persecutor de la iglesia, aquel hombre que iba tras los cristianos, aquel hombre que mataba a los cristianos, aquel hombre, hermano, que estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Ahora este hombre empieza a predicar la palabra, empieza a hablar de la palabra, empieza a hablar de cómo tenemos que sobreedificar en la piedra angular que es Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo crecerá nuestra iglesia? A veces decimos necesitamos un avivamiento. El avivamiento, hermano, siempre va a empezar por un hombre, siempre va a empezar por una mujer, siempre va a empezar por las personas que buscan de la presencia del Señor. La iglesia, dice la palabra del Señor, que debe de ser así como adoran en el cielo, así tenemos que adorar en la tierra. Y eso me hace pensar en los querubines que están en el trono del Señor y que están todo el tiempo en el olam de Dios, en la eternidad de Dios, es decir, que están en la eternidad. Amado precioso, y en todo momento están diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Y ahí están aquellos seres vivientes, aquellos querubines, dándole la honra y la gloria al Padre. Y entonces, esto me hace pensar en el avivamiento y en el crecimiento de nuestras iglesias, donde usted y yo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a adorar al Señor, porque así como se adora en el cielo, tenemos que adorar en la tierra. Cuando usted y yo nos metemos en la adoración hacia el Señor, la presencia del Dios eterno se empieza a manifestar en nuestra vida.
Y entonces pueden venir, hermano, así como la iglesia primitiva, aquellos milagros sorprendentes que ahora es tan difícil encontrarlos, es tan difícil verlos. El hablar en lenguas, el ver al paralítico sanar, al ciego ver, a la persona endemoniada ser liberada. Tenemos la necesidad, preciosos, de adorar el nombre del Señor. Es decir, debemos de ser una iglesia ordenada. Así como en el tabernáculo. Dice que los primeros que salían al frente de cualquier batalla, cuando llegaba la gloria de Dios y decía, es tiempo, le decía a Moisés, de mover el campamento, los primeros que salían eran los de la tribu de Judá. Porque eran los que adoraban, eran los que alababan, pero también eran los guerreros. Y no quiere decir que en las demás tribus no habría guerreros, sí los había, pero la tribu de Judá era la que manejaba más el arte de la guerra, de la defensa, de la alabanza al Señor. Y entonces, hermanos, encontramos que debería de ser una iglesia ordenada. Dice la palabra del Señor que las tribus estaban divididas de tal manera que cuando se veía desde arriba, supongamos desde un helicóptero tal vez, o tal vez ahora desde un dron, lo que alcanzaban a ver desde ahí arriba era una cruz. De tal manera que estaba ordenada. Nuestra iglesia debe de ser una iglesia ordenada. Porque recordemos que entonces lo que hoy estamos pasando o lo que debemos de pasar es una sombra y figura de lo que en el Antiguo Testamento se vivió. Ahora, ¿cómo crecerá nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a edificar nuestra iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra iglesia? Por eso digo que es tan importante que usted y yo, mi amado precioso, dependamos de Dios. Dice la palabra del Señor claramente. Sin mí, nada podéis hacer. Así como el pámpano está en la vid, así vosotros, si no estáis en mí, nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Es decir, para tener un crecimiento en nuestra iglesia, lo primero que tenemos que hacer es depender de Dios. Es depender de Cristo Jesús. Es depender del Ruaj HaKodesh, del viento santo de Dios y llenarnos de Él de tal manera que dejemos que Él nos dirija a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra del Señor. ¿Cómo va a crecer nuestra iglesia? La iglesia, lo primero que tenemos que hacer es crecer en conocimiento y espiritualidad. De la forma en que usted y yo enseñemos a la gente, vamos a buscar entonces la unción de la multiplicación. Para buscar la unción de la multiplicación, tenemos que depender de Dios para poder multiplicarnos. Jesús preparó a 12. Pero había más apóstoles. Pero había más discípulos, perdón. Pero de repente esos discípulos empezaron a dejar a Jesús. Porque Jesús les dijo, ustedes están conmigo porque les doy de comer. Y desde aquella hora, muchos se empezaron a apartar de él. Eso nos hace pensar, mis preciosos hermanos, en la parábola del sembrador.
donde unos cayeron en el camino, donde otros cayeron en piedra, donde otros vinieron las aves de los cielos y se comieron el grano. Y dice la palabra del Señor que a otros les dio el don de multiplicarse al 30, al 50 y al 100 por uno. Yo creo que todos deberíamos de estar preparados, pero primero tenemos que ver nosotros como pastores, nosotros como predicadores, qué es lo que anhelamos, qué es lo que queremos. ¿Cómo queremos que nuestra iglesia crezca? ¿Cómo queremos que nuestros discípulos, porque ahora usted y yo tenemos que crear discípulos? No tenemos que tener muchedumbre, discípulos. No queremos robot. No queremos que sean gente que digan que nosotros obligamos, no, queremos gente, amado hermano, que ellos amen la visión, que vean la visión, que se enamoren de la visión, que abracen la visión, de tal manera que juntos podamos avanzar, dice la palabra del Señor, como un ejército ordenado, con una misma visión, que vayamos caminando juntos. Y entonces nos damos cuenta que el crecimiento de nuestra iglesia entonces depende primero de nosotros. Sí, de Dios, pero si nosotros no estamos en Dios, entonces no estamos creando una iglesia santificada, no estamos creando una iglesia ordenada. Por eso, al ver que Pablo dice entonces, yo planté y Apolo regó y Dios es el que da el crecimiento. Entonces, no queremos llenar nuestras iglesias, amados hermanos, de otras iglesias. No queremos extraer gente que venga de otras iglesias, porque mire, cuando extraemos gente de otras iglesias, ya vienen amañados, ya vienen con corazones dañados, ya vienen con heridas emocionales que necesitan ser sanas. Y entonces no podemos crecer de esa manera. Necesitamos gente que ame la obra del Señor, que anhele ver la gloria de Dios en su vida. Es decir, que nosotros tenemos la necesidad de que nuestras iglesias crezcan, pero necesitamos tener bajo vigilancia a nuestra congregación. Algo que el hermano Otoniel decía en uno de sus libros es que tenemos que aceptar el lugar que Dios nos ha puesto. No tenemos que competir por un lugar, no tenemos que pensar en que yo lo hago mejor, o no tenemos que pensar en aquellos lo hacen mejor que yo tengo la mejor iglesia, yo tengo el mejor grupo, yo tengo el mejor local, no. No, tenemos que pensar en ser humildes y ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos. Y cuando usted y yo llegamos en la humildad de Dios y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, alcanzamos el oportuno socorro de Dios y entonces el Señor nos prepara y nos da una visión, nos da una dirección, nos da un diseño. Y hermano, lo plasmamos y lo hacemos bajo la dirección del Señor.
Así como Dios le dijo a Moisés, me vas a hacer un tabernáculo con tales y tales medidas, así como le dijo a Noé, me vas a hacer un arca con tales y tales medidas, a nosotros también nos dice, queremos que tú en el lugar donde estás trabajando hagas las cosas de esta y de esta manera. Pero de repente nosotros, amado, hay gente que dice hay que echarle una mano a Dios, ¿verdad? No, no podríamos echarle una mano a Dios. Más bien, tenemos que sujetarnos bajo esa mano poderosa del Señor y hacer conforme a la visión que el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Es decir, regresar, hermano, a los tiempos de la iglesia primitiva. Esto lo hablaba yo en estos días con algunos hermanos y les decía, necesitamos regresar a la iglesia primitiva, necesitamos regresar a esas reuniones donde alabábamos, donde glorificábamos, donde bendecíamos el nombre del Señor, donde sentíamos la presencia del Señor. Hemos experimentado hacer algunos eventos, quizá grandes. En algunas ocasiones pudimos llegar a juntar hasta 5,000 personas, pero algo que pude ver en esta situación es que podemos juntar una muchedumbre, pero pocos santificados. Podemos ver cómo la gente brinca, danza y hace gran algarabía, pero de repente los encontramos con un corazón vacío, con un corazón inquietante, con un corazón que no saben qué hacer con su vida. Y que lo único que encontramos es que de repente estamos manejando el emocionalismo de la gente, pero no encontramos la santificación en la gente. Y entonces, amado, yo te comentaba, de tal manera que hoy en día mi iglesia, lo poco que Dios me ha dado ahora, no mi iglesia mía, digo mi iglesia porque es aquí donde estoy trabajando, pero la iglesia que el Señor me está permitiendo tener. Ahora tenemos que empezar, y le decía yo, tenemos que empezar conociendo el ABC del Evangelio, porque nos apartamos, cada quien hicimos lo que quisimos, cada quien agarró su camino por donde quiso y ahora queremos correr, no se puede. Tenemos que empezar por el ABC para formar discípulos, para formar gente madura, para formar gente, hermano, que camine, dice el dicho, con pies de plomo. Es decir, fijarnos cómo vamos a caminar, fijarnos y poner los pies en ese camino que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces vamos a formar discípulos que amen al Señor. ¿Cómo crecer? Mire, hermano, yo veo, por ejemplo, aquí en México, de repente hay talleres de evangelismo. 12 pasos para que tu iglesia crezca. 5 pasos para que tu iglesia crezca. ¿Cómo lograr que tu iglesia se multiplique? ¿Cómo llenar tu auditorio? Hermano, no se trata de llenar un auditorio. Aunque yo lo he hecho. Pero de repente yo siento ahora que no hay una satisfacción plena en el Señor. Porque entonces lo único que estamos haciendo son eventos.
pero no estamos haciendo la obra de Dios, porque no hay gente santificada, no hay gente que camine conforme a la voluntad de Dios. Al caminar por la vida en estos últimos años, después del accidente que nosotros hemos tenido, y al caminar por estas colonias por donde yo vivo, empiezo a predicar el evangelio y hay gente que me dice, pero es que yo conozco la palabra, pero me aparté del camino. Yo conozco, pero es que el pastor, es que los hermanos, entonces quiere decir que vinieron las aves de los cielos. Entonces quiere decir que los tormentos de la vida hicieron que aquellas personas se apartaran, que aquel sol abrasador por la prueba, por la lucha, por la tribulación, hicieron que aquella gente se enfriara. ¿Qué está pasando con nosotros entonces? No es que no sepamos predicar, no es que no sepamos homilética, hermenéutica, escatología, ¿no? Lo que pasa es que se nos olvida depender de Dios. Y por eso dice la palabra del Señor, Pablo lo dice, cada quien, fíjese cómo sobreedifica. ¿En dónde? Sobre la roca que es Cristo Jesús. El fundamento es Cristo Jesús. Tenemos que ser cristocéntricos. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar ser limpios, tenemos que buscar tener nuestro espíritu, tenemos que tener nuestra alma, nuestro corazón conectado, alineado con el corazón de Dios. Hoy lo que más veo yo en algunos lugares es que no son pastores, son coaches, que no es lo mismo que ser pastor. Alguien me dijo en alguna ocasión, mira, Antonio, no visites a la iglesia. Si la iglesia quiere ir, que te busque. Si alguien quiere una oración, que te busque. Hace muchos años, cuando estudié el instituto, a mí me enseñaron que yo tenía que ir a visitar a la congregación. Cada día que podía ir a visitar a la congregación. Para que esta congregación caminara bajo la visión, para que esta congregación pudiera ser ministrada, pudiera ser aconsejada, pudiera ser orada, pudiera ser liberada, pudiera ser dirigida bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué cree? Que yo le hice caso a esta persona. Y cuando le hice caso, se vino para abajo la congregación. Es decir, a veces metemos mucho humanismo dentro de nuestras congregaciones y se nos olvida que lo que tenemos que predicar es la palabra del Señor. Les mencionaba yo hace rato, Timoteo, procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El crecimiento de la iglesia, mis preciosos, el crecimiento de la iglesia empieza por uno mismo. Por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por mis hijos, por mí mismo. Porque depende del crecimiento que yo tenga, voy a tener crecimiento en la iglesia. Voy a tener crecimiento con el discípulo, con la discípula, con la sierva, con el siervo que está con nosotros. Y vamos a caminar juntos, vamos a aprender, juntos vamos a caminar, juntos vamos a vencer, juntos vamos a hacer la obra del Señor, dependiendo siempre de la mano de Dios. El crecimiento de la iglesia, amado hermano, tiene que ver con nuestra santificación, tiene que ver con nuestra visión de águila.
Tiene que ver, hermano, con nuestro rostro de león que vamos a poner. Dice que vamos a tener rostro de leones. Vuestro rostro va a ser como piedra, como pedernal. Que van a venir luchas, que van a venir pruebas, pero no nos van a vencer. Porque no dependemos, hermano, de las cosas seculares que hoy en día se están usando en las iglesias. Por ahí hay una iglesia donde hacen música electrónica para los muchachos. Y dice uno, Dios, ¿dónde vimos eso? ¿En qué momento nos perdimos en la historia de la iglesia? ¿Cómo fue que el mundo entró a la iglesia? ¿Cómo fue que la iglesia se contaminó? Estamos a punto de que Cristo Jesús pronto venga. Y entonces hoy en día tenemos que tener mucho más cuidado, porque se está cumpliendo la palabra de Dios cuando decían entonces, vendrán hombres amadores de sí mismos, hombres que van a traer fábulas, hombres que van a usar estratagemas, hombres que van a usar ideas humanas para meterlas dentro de la iglesia. Y entonces nos damos cuenta que esto se está multiplicando. Vendrán falsos profetas. Hermanos, se está cumpliendo la palabra del Señor. La iglesia mundial, la iglesia del Señor, hermanos, hoy está muy distraída. La iglesia del Señor hoy está muy embelesada en nuestras cosas y no están pensando en un crecimiento espiritual. Solamente están pensando en números, pero no se está pensando en calidad. Al cuidar las plantitas que hoy tengo, hay noches que tengo que estar velando porque le falta agua a la plantita y hay que estarle echando agua. Hay que estarle amontonando su tierrita para que se vaya fortaleciendo. Hay que ponerle su abono, hay que ponerle quién sabe qué cosa, hay que hacerle de tal manera que tenemos que ir cuidando. Tengo 8 milpitas, tengo 10 calabacitas, 10 matas de calabacitas, tengo 10 matitas de frijol y tengo que estarla cuidando, tengo que estarle echando agua y entonces eso se hace con esmero, con trabajo, de tal manera que nosotros con nuestras congregaciones tenemos que hacerlo con esmero, con cuidado. Fíjese que entre más cuidados hay, más hierbas malas salen. Y entonces tenemos que quitarle la hierba que está estorbando el crecimiento de nuestra planta. Y entonces nosotros tenemos que ser como pastores, buscar que las personas que se están congregando con nosotros sean gente limpia. El que esté limpio, límpiese más. Tenemos que dejar que el precioso maestro, el que perfecciona la obra, el alfarero, hermano, haga con nosotros lo necesario para quitarnos toda impureza y ver el crecimiento de nuestra iglesia. Y esto
Cuando nosotros empecemos a quitarnos todo aquello que estorba, toda jactancia, todo orgullo, toda vanagloria, toda obra humana en nosotros, si dejemos que la gloria de Dios se perfeccione en nuestra vida, entonces nosotros vamos a repicar, vamos a ser gente que haga lo mismo que nosotros estemos haciendo, no por fuerza, no forzándolos, no teniendo como señorío en la iglesia, sino como dejando que el Espíritu Santo obre en la vida de cada miembro y empezará a crecer nuestra iglesia, a buscar la multiplicación del uno por uno. Y entonces vamos a ir viendo cómo la iglesia va creciendo. Hoy en día tengo en mi lista 25 gentes que vienen a la iglesia, entre comillas. De las 25 personas que tengo orando aquí por ellas, 5 son las que se están moviendo. 5 son las que están ahí trabajando. Alguien me decía, pastor, es que usted nos habla de lo mismo a cada rato. Y yo le digo, es que tenemos que empezar el ABC de la iglesia. Y me hizo pensar cuando Carlos Marx escribe el ABC del comunismo. ¿Cómo se empieza el comunismo? ¿Cómo se trabaja el comunismo? Y primero llegamos al socialismo y después al comunismo. Me hace pensar en Hegel. Me hace pensar en Carlos Marx. Me hace pensar en tantas gentes que, hermano, tienen ideas humanas. Pero lo más hermoso que usted y yo podemos hacer es pensar en la obra que Cristo Jesús puede hacer en nosotros cuando damos un paso a la vez. Cuando damos un paso a la vez, haciendo las cosas de acuerdo al modelo, de acuerdo a la voluntad del Señor. Así como es en el cielo, así tiene que ser en la tierra. Un paso a la vez, un paso a la vez, de tal manera que entonces seamos nosotros transformados por la gloria de Dios. Y entonces la unción del Todopoderoso, entonces la gloria de Dios, entonces el poder de Dios, entonces esa preciosa presencia del Señor, de su Espíritu Santo, vendrá sobre nosotros, hermano, y entonces vamos a poder ver milagros poderosos. No solamente vamos a ver un agua estancada, porque hay iglesias que son solamente agua estancada, pero esa agua estancada de repente hiede. Esa agua estancada de repente se enferma. Pero cuando usted y yo dejamos que los ríos de agua de vida corran en nosotros, entonces la gloria de Dios se manifiesta y corremos y vamos a anunciar el evangelio, y entonces la gente va a empezar a ser transformada, y entonces vamos a ver la gloria de Dios, y entonces vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo, trayendo no solamente el poder de Dios, sino los frutos, porque por sus frutos serán conocidos, dice la palabra del Señor. Y entonces nuestras iglesias van a crecer. Por supuesto que sí. ¿Cómo van a crecer? En santidad. Pero para que nuestra iglesia crezca en santidad, nosotros, los siervos, los pastores, tenemos que crecer en santidad. Yo planté, Apolo regó,
y Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta es salvo ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Unos predicamos de una manera y otros predican de otra manera. Unos traen bendición a nuestra vida y hay quienes que ni siquiera nos ponen atención. ¿Sabe que de repente hay predicadores como que somos medio soberbios, que no queremos escuchar a otro predicador, que no queremos escuchar a alguien que nos enseñe? Porque de repente somos soberbios y no queremos ser enseñados. Pensamos que nosotros lo sabemos todos, pensamos que nosotros somos los mejores predicadores. Cuando usted y yo necesitamos escuchar a otros predicadores con toda humildad. Pueden ser gente muy preparada los que nos enseñan, o puede ser alguien que ni estudios tiene, pero algo importante que sí tiene es el Espíritu Santo del Señor en su vida. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo y trae humildad en su vida y trae, hermano, se humilla bajo la mano poderosa del Señor, entonces la gloria de Dios desciende sobre ese siervo, sobre esa sierva, y es usado para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que aprender a escuchar a otros predicadores. Tenemos que aprender con toda humildad, con toda sencillez. Debe de haber humildad en nosotros. Debe de haber sencillez en nosotros. No falsa humildad. No falso avivamiento. No falso crecimiento. No, sino humildad. Y cuando usted y yo nos llenamos del poder de la presencia de Dios, amado hermano, mire, hay cosas que nosotros hemos oído y predicado, pero cuando lo oímos de labios de otra persona, de otro predicador, de otra predicadora, de una sierva, de un siervo, hermano, eso llena nuestra vida y transforma nuestra vida. Y entonces crecemos. Y entonces nuestra iglesia empieza a crecer. No con métodos, no con estrategias humanas, sino con el poder de Dios. Porque los ríos de agua de vida empiezan a fluir en nosotros. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Solamente somos colaboradores de Dios. Y cuando usted y yo somos colaboradores de Dios y dependemos de Él, nosotros solo vamos a hacer la obra que Él nos diga que hagamos. Por eso algún día Él oró y dijo: Padre, te doy gracias por los que me diste. Solo se perdió el que se tenía que perder, pero aquí están. Y no solamente te pido por ellos, sino por los que han de creer por medio de ellos. Y ahí estábamos tú y yo, incluidos. Y esa oración, hermano, se sigue multiplicando, porque cuando tú y yo llegamos con humildad a la presencia del Señor, con sencillez de corazón, como queriendo aprender, como queriendo ser servidor de mi hermano, de mi hermana, como queriendo, hermano, dejar que Dios haga la obra y poner todos los oídos, nuestro entendimiento abierto para lo que Dios quiera hacer en nosotros. Entonces, hermanos, el Señor se empieza a manifestar en nosotros y solamente somos colaboradores de Él. Y cuando escuchamos a otro siervo, a otra sierva, eso nos llena nuestro corazón. Y cuando llena nuestro corazón, nosotros lo multiplicamos en el congregante, en la sierva, en el siervo que tenemos, en la congregación que nosotros atendemos. Y vosotros sois labranza de Dios. Es decir, que Dios está trabajando todavía en nosotros. Es decir, así como yo limpio mis plantas constantemente, así Dios está limpiando nuestra vida constantemente, quitando
toda estratagema, quitando todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda jactancia, toda carnalidad. Quitando, hermano, todos los títulos mobiliarios que podamos tener. Porque de repente por los grandes títulos mobiliarios que tenemos, pensamos que ya somos algo cuando no somos nada si no estamos tomados de la mano y de la presencia de Dios. Nosotros somos edificio de Dios y cada uno va a construir. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y conforme tú dejes, y conforme yo deje que el Espíritu Santo haga la obra avivadora, la obra redentora, la obra santificadora, la obra del crecimiento, nuestra congregación también va a crecer en calidad. Tal vez no en número, pero sí en calidad, donde el fuego de Dios descenderá poderosamente en tu vida. Amado hermano, preparémonos porque Cristo viene. Dios bendiga su palabra en esta noche. Bendiciones, hermano. Gloria a Dios, gracias por ese precioso mensaje, pastor. Admirable su exposición, su honestidad, compartir su experiencia también. Gloria a Dios. Voy a dejar al pastor Adrián Espinosa con nosotros, pastor Adrián de Pisco, Perú. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, correctamente. Acá de la ciudad de Pisco. Estamos en Pisco todavía, en la ciudad, y gracias a Dios que podemos escuchar la palabra de Dios a través del pastor Antonio Guterres, más conocido como el León de Judá. Así que los leones rugen. Es una bendición, ¿no? Poder escuchar la palabra de Dios y edificarnos unos a otros, ¿no? Poder pastorearnos, ¿no? Mentorearnos unos a otros. Es el propósito de este tiempo que podemos pasar juntos, ¿no? En unidad, en armonía y sobre todo recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra que nos anima, que nos fortalece, que nos da seguridad en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que estamos pasando. Tiempo de pospandemia, posguerra y todas las postrimerías. Pero qué lindo que la Biblia dice que la gloria postrera será mayor, dice, ¿no? Estamos en esa gloria, ¿no? De ver la iglesia triunfante. La iglesia de Cristo, una iglesia no triunfalista, sino una iglesia triunfante, ¿no? Lo que mucho daño está haciendo a la iglesia hoy es mucho triunfalismo, ¿no? La iglesia a veces está cayendo a la numerología, a la estadística, y está perdiendo de ser iglesia, ¿no? Esa esencia de ser iglesia. La esencia de la iglesia, como sabemos, es una sola, ¿no? Hay una sola iglesia, no hay dos. Esa iglesia, en su esencia, también es apostólica, ¿no? Es enviada al mundo. Es santa. Esa iglesia es apartada exclusivamente para Dios. Y esa iglesia es universal, ¿no? Entonces, características en las que nosotros hoy participamos de esa naturaleza divina, ¿no? Que somos sus hijos, somos adoptados, somos herederos y podemos estar llenos de su presencia, ¿no?
llenos de su Espíritu Santo, porque Él es la obra que produce Dios. Y como esta noche hemos escuchado la palabra, podemos ir de gloria en gloria. Podemos ser esa iglesia triunfante, esa iglesia que va a reinar, ¿no? Porque Jesucristo viene a la tierra a reinar, a establecer su juicio, y eso es lo que del Génesis al Apocalipsis podemos ver un reino establecido, un reino que ha pasado diversas pruebas, tribulaciones, diversas situaciones en el Medio Oriente, ¿no? En Egipto, en Babilonia, los medos persas, los asirios, aún en el Imperio Romano. Y estos 2000 años la iglesia siempre ha estado resplandeciendo, ¿no? Porque somos la luz en medio de las tinieblas. Así que gracias, Pastor Antonio, por darnos la palabra. Bendiciones desde la ciudad de Pisco, saludos. Gracias, Pastor Adrián. Dios te bendiga. Invitamos al Pastor Pedro. Dios te bendiga, Pastor Pedro. Bienvenido. Sí, gracias, hermano. Dios te bendiga, hermano Pastor Heredia. Bueno, que Dios los bendiga, cierren la clase. Gloria a Dios, Pastor Pedro. Su saludo, su mensaje, algo que tenga que compartir, Pastor Pedro. Ya, gracias. Gracias. Le escuchamos, Pastor Pedro. Sí, 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 he entrado un poco tardecito, pero creo que la enseñanza estaba muy edificante para mi vida, y creo que usted también trae mm, maestros y predicadores, Señor, que realmente edifican nuestra alma. Señor, yo lo bendigo, su vida del maestro, y también la vida de usted y todo su equipo, hermano Heredia. Amén. Padre, amado Dios, oramos por tu siervo, Pastor Antonio Gutiérrez, Señor, por esta ferviente edificación que nos ha tocado la vida, Señor amado. Gracias, porque necesitamos escuchar hombres de Dios con ese temperamento, Dios, de la palabra escrita, Padre. Oramos, oh Dios, por todos estos compañeros que nos ven a través de las redes sociales, Padre, que esta palabra sea esa semilla buena, Señor, que germine 100 por 1 en frutos, Señor amado. Y que la asignación donde tú nos hayas puesto, Señor, nos santifiquemos, andemos en una poderosa realidad, Señor, de la santificación, Señor amado. Oh Dios, y no solamente seamos espectadores de multitudes, sino que en la realidad, Señor, estemos con temor y temblor, Señor, sabiendo que tu venida está a las puertas, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Antonio. Una bendición contar siempre con su ministerio y compartir la palabra. El Señor Dios me la bendiga. Un abrazo por casa. Amén. Igualmente, bendiciones a todos en esta noche desde México. Bendiciones. Sea, Pastor Adrián, bendiciones por Pisco. No, tu micrófono, Adrián, está apagado. Sí, sí, acá les recuerdan todos los hermanos de Pisco, toda la comunidad, Esperanza. Amén. Bendiciones para todos. Gracias.